Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Hoy, cultural. Vamos a hablar sobre el patrimonio cultural, la herencia propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. El patrimonio de un país está constituido por un conjunto de bienes y de valores que pueden ser tanto de índole natural como de índice. El patrimonio de un país está constituido por un conjunto de bienes y de valores que pueden ser tanto de índole natural como cultural. Estos han ido pasando de generación en generación y producen a la sociedad diversos beneficios económicos, culturales, espirituales o incluso pueden constituir un elemento de identidad. Guatemala tiene una riqueza cultural muy grande, verdaderamente impresionante, enorme y, la verdad, un poco desconocida. Por lo tanto, nosotros queremos hoy hablar sobre este tema y para eso hemos invitado a un verdadero experto en este campo. Mi invitado de esta noche es el arquitecto Osmin de la Maza. Él es arquitecto e ingeniero, maestro en conservación y gestión del patrimonio cultural, maestro en desarrollo inmobiliario y maestro en arquitectura, con especializaciones en diseño arquitectónico, interiorismo, conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX y otros estudios de posgrado sobre rehabilitación y restauración en universidades de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, España y Suecia. Doctorado en Historia por la Universidad Francisco Marroquín y doctorando en Arquitectura, Edificación Urbanística y Paisaje por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido fundador y director de numerosas iniciativas de conservación del patrimonio y miembro de diversas asociaciones gremiales, profesor de varias universidades y catedrático titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consejero editorial y escritor de revistas especializadas. Su trabajo de diseño y construcción y restauración ha sido publicado y divulgado por distintos medios nacionales e internacionales y premiado por prestigiosas instituciones de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Guatemala, México, Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, ha sido reconocido por el premio Gubbio 2021, que es otorgado por la Asociación de Centros Históricos y Artísticos de Italia, la Oficina del Historiador de La Habana, el Centro Internacional para la Coordinación y Conservación del Patrimonio y el Ministerio de Cultura de Buenos Aires. El reconocimiento en la categoría de obras urbanas, el Premio Iberoamericano a la mejor intervención en obras que involucran el patrimonio edificado 2020. Y luego de la presentación de 143 nominaciones en Uruguay, fue seleccionado como uno de los 9 candidatos a recibir la medalla de oro de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos de la región. Verdaderamente una alta consideración. A esto se suman otros muy merecidos reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera. Vamos a pasar entonces a darle la bienvenida al arquitecto, por decir uno de sus títulos, invitado esta noche. Maza, bienvenido a nuestro programa Acción Positiva. Muchas gracias por tomar tiempo para acompañarnos a nosotros y a nuestra audiencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Arredondo. Un honor para mí poder acompañarlos. Muchas gracias. Hemos seguido la trayectoria del trabajo que usted ha aportado brillantemente a la conservación de nuestro patrimonio cultural. Explicábamos un poco antes de
tenerlo usted acá con nosotros, lo que era el patrimonio cultural. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría que usted nos ampliara un poco sobre a quién pertenece este patrimonio cultural. Bueno, pues es una respuesta complicada, pero el patrimonio cultural pertenece a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía que comparte esa cultura, a quienes también la admiran. A ellos pertenece el patrimonio cultural. Es decir, por ejemplo, la antigua Guatemala, que es patrimonio de la humanidad, pertenece en primera instancia a los antigüeños, está claro, a los que viven y trabajan en ella, en la ciudad, pero también a los que la visitan o algún día la visitarán y la apreciarán. El patrimonio cultural pertenece a todos, o mejor dicho, a todos los que lo conocen y lo comparten. Existen manifestaciones culturales que por ser ajenos a nuestra cultura podemos no apreciar, ¿verdad? Por ejemplo, las corridas de toros, ¿verdad? Que tan criticadas son, ¿verdad? Pero ¿qué sería del arte español sin los toros? ¿Verdad? No habrían tantas canciones, tantas pinturas, tantas esculturas, tantas arquitecturas, ¿verdad? A algunos puede parecerles una barbarie, lo que a los que realmente lo conocen y lo han vivido culturalmente es totalmente lo contrario. También, pues, hemos visto cómo se tiende a juzgar con juicios morales actuales los hechos culturales o históricos que no podemos cambiar, ¿verdad? Vemos cómo se retira, por ejemplo, un cuadro de Santiago Matamoros de la Catedral de Compostela, ¿verdad? Solamente porque no es políticamente correcto actualmente. O como en algunos pueblos de España, en los bailes de moros y cristianos, ya no salen los moros, ¿verdad? Un baile que también tenemos nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? O cómo se derriban estatuas sin saber siquiera quién está ahí representado. En fin, hay mucho que meditar, ¿verdad? Muchas gracias, arquitecto. Como usted muy bien menciona, en Guatemala tenemos tres monumentos históricos declarados Patrimonio Cultural Mundial, como es la antigua Guatemala, que usted mencionó, el Parque Nacional Tikal y el Sí. Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá. Y están en proceso, creo, el Parque Tacalica Ajá. Eh, pero, por ejemplo, todo este patrimonio cultural, incluso usted mencionó el hecho de su riqueza turística, pero ¿a quién le corresponde realmente entonces proteger y cuidar ese patrimonio, arquitecto? Bueno, pues cualquiera puede responder y decir que son las administraciones públicas, local o central, las que tienen la obligación de protegerlo. Y en parte, en gran medida, es correcto, ¿verdad? Pero el patrimonio nacional está a cargo de los gobiernos que lo gestionan y mantienen, aunque a veces lo hacen tan mal también, que son los causantes de los daños o incluso de su destrucción o desaparición, ¿verdad? Otra respuesta posible y tal vez la más acertada, aunque un tanto utópica, debería ser que los responsables de proteger nuestro patrimonio es el conjunto de la sociedad, toda la ciudadanía. Aunque esto sabemos que está alejado de la realidad, pues la mayoría de las personas existen prácticamente toda su vida sin tener conciencia de que en su entorno hay elementos culturales que han de ser protegidos y considerados como patrimonio cultural de todos. Algunos, pues, otros pues, apenas lo aprenden o lo han oído mencionar. Así es cierto que cada vez son más los que poco a poco, desde la sociedad civil, comienzan a jugar un papel más protagónico en la gestión y protección de los bienes culturales, pero esa sería la respuesta que yo creo que sería más acertada. Nos corresponde a todos. Siempre se necesita un liderazgo. Usted ha contribuido muchísimo
a que esto se motive. Por ejemplo, en la ciudad de Antigua Guatemala, pues su trabajo ha sido muy grande. Cuéntenos, arquitecto, ¿de dónde le nace a usted esta motivación? ¿Cómo empieza a desarrollarlo? Y pues algunos momentos importantes de esta decisión que ha sido beneficiosa para la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, pues eh, desde muy joven, eh, eh, pues por mi formación de arquitectura, ¿verdad? Y humanística, pues he estado ligado a estos temas de museos, etcétera, etcétera, pero siempre es frustrante cada vez que uno visita un museo o un centro cultural en el país porque las condiciones pues no son en las que debieran de estar, ¿verdad? Entonces, pues de esa cuenta, pues me dije que tenía que pasar de ese papel de solo la crítica, ¿verdad? A pasar a hacer algo, ¿verdad? Alguna acción positiva, como se llama este programa, ¿verdad? De esa cuenta, pues, he estado fundando y dirigiendo varias iniciativas, podría decirse, que, que velan por la conservación del patrimonio, como el Patronato de Santo Domingo, el Patronato de la Antigua Catedral, el Patronato de la Antigua Universidad, el Patronato de la Antigua, la Asociación Amigos de San Francisco y otras, ¿verdad?, que se dedican a otros tipos de patrimonio. Eh, entonces, por eso es que me he involucrado desde la sociedad civil, se podría decir, en estas acciones, gestionando recursos, permisos, aportando ad honorem junto con otros profesionales y otros buenos ciudadanos a que esto se haga posible. Pues muchas gracias por ello. Usted ha tenido importantes premios, por ejemplo, en su trabajo de revitalizar la ciudad colonial y trabajos muy importantes con la catedral, cambiando totalmente, pues prácticamente la fachada de lo que es la catedral, trabajando con la universidad también. ¿Nos podría comentar algunas de estas obras en particular por las cuales pues usted ha recibido nombramientos, reconocimientos en el exterior, arquitecto? Sí, pues bueno, la mayoría de estos reconocimientos han sido por el conjunto de mi obra y por haber puesto mi profesión al servicio de la sociedad. Dentro de estas obras, pues está, como bien dice, la iniciativa de la antigua catedral, que fue en un inicio liderada por Monseñor Oscar Julio Bian Morales, que fue quien nos convocó a este proyecto. También por medio del patronato de la antigua universidad, promovimos el rescate del edificio de la antigua Universidad de San Carlos en la antigua Guatemala y del Museo de Arte Colonial, eh, cuestión que ha seguido poco a poco el Ministerio de Cultura. Y bueno, también otras pequeñas acciones que hemos llevado a cabo en la ciudad, como el Parque de la Unión, la Fuente de las Delicias, el Palacio Arzobispal y otros muchos, ¿verdad? Que hemos decidido que la estrategia eh, debe ser esa, ¿verdad? A veces nos enfrascamos en grandes proyectos que parecen imposibles y pueden ser desgastantes, ¿verdad? Entonces, nuestra estrategia es una estrategia que hemos llamado la acupuntura, ¿verdad? Con pequeñas acciones, generar el mayor impacto positivo en cada una de las intervenciones. Muy interesante esta comparación con la acupuntura porque obviamente ha merecido reconocimiento. En una publicación recientemente, arquitecto, yo leía unas palabras que usted ahí decía que me voy a permitir citar textualmente. Nuestro patrimonio es símbolo de identidad. En términos generales, los monumentos en Guatemala son víctimas de la ignorancia y la indiferencia.
Es cierto que hay muchas necesidades en Guatemala, pero hay que comprender que el patrimonio con un turismo bien manejado podría ser el motor de desarrollo que nos saque adelante como sociedad. Hay que cuidarlo. Me pareció muy Ujú. interesante esto porque hace un momento usted también comentaba pues de la parte turística y también el hecho de que hay un poco de indiferencia y apatía por parte de muchos guatemaltecos que tal vez no estamos tan activos como deberíamos de estar en el cuidado de nuestro patrimonio. ¿Me podría comentar un poco sobre esa apatía y esta indiferencia que usted ha sentido, arquitecto? Sí, bueno, eh, el patrimonio de Guatemala en general, siendo uno de los países más ricos en patrimonio cultural de América o del mundo, me puedo atrever a decir eso, eh, pues con una densidad patrimonial muy grande, eh, está prácticamente en el olvido, ¿verdad? En muchas formas, así como las que mencionaba usted antes, eh, también en los recursos, por ejemplo, es incluso irrisorio, ridículo, que, por ejemplo, el presupuesto del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, eh, para el cuidado de toda la ciudad, es muy parecido al presupuesto anual asignado únicamente para el Teatro Nacional de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para mantener a toda una ciudad y a muchos monumentos de la época colonial, se asignan muy pocos recursos. Es realmente penoso, ¿verdad? Cuando vemos que los recursos eh, se van a otros sitios sin mucho sentido, ¿verdad? Más grave que la falta de recursos es también la falta de interés y voluntad por resolver los problemas de parte de las autoridades, ¿verdad? O de algunos burócratas, ¿verdad? Que en la mayoría de casos, pues el dinero está ahí, ¿verdad? Y termina perdiéndose por la incapacidad de ejecutarlo o por gestionarlo mal. Tampoco se dan los incentivos necesarios a la iniciativa privada para que colabore en manera más activa en estos temas, ¿verdad? Y bueno, también, como decía, la sociedad misma en la mayoría de casos no pasa de ser espectadores o críticos, ¿verdad? En lugar de buscar alguna solución, ¿verdad? Todo lo anterior, pues, aunado al desconocimiento generalizado de la población sobre los valores de nuestro patrimonio, eh, redundan, pues, en el deterioro del mismo, ¿verdad? No se puede, yo siempre repito esto, que no se puede no se puede valorar lo que no se conoce, ¿verdad? No se puede apreciar lo que no se conoce. Entonces, la educación en estos temas es vital. Es muy importante esto de conocer que realmente Guatemala tiene una densidad muy grande en su patrimonio, lo cual obviamente es muy bueno y maravilloso tenerlo, y que por otro lado, pues esa densidad tan grande sea también una fuente de un problema. Entristece conocer el hecho de que la burocracia, como usted señala, también complica muchas gestiones, porque también comprendo que la misma ciudad de Antigua han habido obras que no se han podido realizar o echar adelante o iniciar siquiera, porque no ha habido una aprobación hacia la intervención del patronato o hacia la intervención de otras personas. Y me gusta mucho también cuando usted señala que deberíamos nosotros de ver nuestro patrimonio como una oportunidad. Realmente cuando se viaja a otros países del mundo, muchas veces lo llevan a ver cosas que realmente son Ujú. insignificantes comparados con las maravillas que tenemos acá los guatemaltecos. En la parte esta de la burocracia, arquitecto, ¿qué encuentra usted que es lo que más afecta a esa capacidad de realizar y de ejecutar y cómo podría esto solucionarse? Bueno, pues muchas veces es eso, ¿verdad? La falta de voluntad
política o lo temeroso de los funcionarios públicos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la ciudad de Antigua Guatemala tuvimos la oportunidad de rehacer completamente todas las banquetas del casco histórico, lógicamente no las antiguas de piedra ya de mucho tiempo, por una decisión absurda, teniendo la donación para hacerlo, ¿verdad? Eso hubiera facilitado mucho el tema turístico también, ¿verdad? Que usted me preguntaba antes, ¿verdad? Vemos como el INGUAT lanza campañas de cientos de millones de quetzales, campañas internacionales por visibilizarnos en el mundo y marcarnos como un destino turístico. Se alegran de traer cruceros llenos de gente mayor, pero a quebrarse los tobillos en las banquetas de Antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces, habría que pensar también cómo se unen esfuerzos interinstitucionales para, primero, hacer la ciudad más amigable, caminable, disfrutable, etcétera. Eh, y luego, pues, lanzar esas campañas millonarias, ¿verdad? Eso pues, es parte del turismo que debe ser bien manejado, ¿verdad? Eh, Conforme, bueno, por lo burocrático y ese tipo de cosas, pues vemos lamentablemente cómo históricamente, por ejemplo, al Ministerio de Cultura se le ha relegado de su importancia a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, no solo en el Ministerio de Cultura, sino en todas las instituciones que tienen algo que ver, pues se ubican funcionarios simplemente por algún compromiso político o que no tienen más autoridad que la del cargo que ostentan, ¿verdad? Deberían de ser personalidades respetadas que han trabajado por la cultura, que son reconocidas por su capacidad, ¿verdad? Entonces, ahí empieza el mal, ¿verdad? Y bueno, todas las carencias que tiene nuestro país en sus índices de desarrollo, pues lógicamente hay que asignar recursos a otros ministerios, a otros renglones, y el Ministerio de Cultura siempre va a la saga con sus recursos muy limitados que obviamente repercuten en su quehacer. Creo que lo importante es enfatizar este hecho que usted señala de que la parte turística que aproveche esta riqueza cultural de Guatemala es un verdadero motor de desarrollo, porque pues conocemos el caso de Europa y otros países en los cuales, por ejemplo, España, casi 20 o 40 veces de su población llega en turismo y es Sí, una fuente muy, muy importante para su economía. En Guatemala, pues tenemos la riqueza de Tikal que ya hemos mencionado, la antigua, pero además, arquitecto, hay una enorme cantidad de lugares que tienen una cantidad de historia y una cantidad de tradición y verdaderamente son patrimonios fundamentales. San Juan del Obispo, muy cercano a la antigua, que es verdaderamente una verdadera joya y no es tan conocida. Así que yo creo que una parte importante sí es realmente que nuestras autoridades visualicen esto y que lo veamos como un proyecto de nación. Protejamos nuestro exactamente. patrimonio, lo cuidemos, tengamos fondos para hacerlo y además pues sea de beneficio en general para la economía. Por otro lado, vamos acercándonos un poco al final de esta entrevista, arquitecto, desafortunadamente, dentro de todo lo que usted ha hecho, que ha sido verdaderamente importante, el arco, la catedral, la universidad, ¿hay alguna que sea su favorita? Pues bueno, no creo que no hay ninguna favorita, aunque la catedral, pues obviamente la llevo muy en el corazón. Sí. Bueno, pues yo creo que se habla mucho de la pasión que usted le ha puesto a esta obra, a esta conservación de nuestro patrimonio. Naturalmente, usted mencionaba al principio también que es fundamental el hecho que todos nos involucremos.
Arquitecto, nos vamos a tener que ir retirando, pero a mí me gustaría que nos dejara un mensaje a los guatemaltecos sobre cómo podemos nosotros apoyar más el trabajo suyo y de otros muchos guatemaltecos, por ejemplo, en el patronato, que hacen una obra muy grande. ¿Cuál sería su mensaje que quisiera dejarle a nuestros conciudadanos para que conozcan nuestro patrimonio tan grande, nuestra herencia cultural que es desde precolombina, colonial y obviamente contemporánea, porque este es una vivo lo que estamos haciendo? ¿Cuál sería el mensaje que nos quisiera compartir, arquitecto? Pues bueno, como dije, el patrimonio nos pertenece a todos. Todos estamos obligados a protegerlo y lejos de aportar profesionalmente o económicamente para la salvaguarda de este patrimonio, pues debemos de no dañarlo, debemos de conocerlo, debemos de difundirlo, porque la primera forma de conservación es precisamente esa, dando a conocerlo, ¿verdad? Y documentarlo y difundirlo. Em, pues ya hacerles un llamado, ¿verdad? Que pasen de ser espectadores, a pasen de ser criticones, ¿verdad? A veces es bueno sonar cacerolas y sacar carteles, ¿verdad? Cuando las cosas van por mal camino, pero debemos de dar un paso más. Debemos de pensar y reflexionar que nuestro patrimonio en Guatemala es lo más valioso que tenemos, es lo que nos puede sacar adelante, puede ser ese eje sobre el cual Guatemala pueda dar un giro y salir adelante. Entonces, bueno, eso, no quiero sonar a líder religioso, pero bien dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, todos queremos lo mejor para Guatemala, todos queremos y valoramos y apreciamos nuestro patrimonio, pero algo individualmente o colectivamente debemos hacer. Así que hay que dar un paso al frente y aportar algo positivo. Muchísimas gracias, arquitecto, por haber compartido esta entrevista con nosotros. Muchísimas gracias por todo el trabajo que usted hace por nuestro patrimonio y un reconocimiento también al patronato y a todas las personas que de una forma u otra contribuyen, porque esa acupuntura que usted mencionó en un momento determinado, que es una acupuntura muy grande porque toca muchísimos puntos, verdaderamente requiere del aporte de muchas gentes que ya lo están haciendo. Pues aprovechamos para hacerle un llamado a todos los guatemaltecos para que nos involucremos, conozcamos nuestro patrimonio y a las autoridades para que exista verdaderamente una política de Estado con visión de largo plazo, en la cual pues apoyemos la conservación, la renovación, la restauración de ese patrimonio cultural tan importante que tenemos el privilegio de tener en Guatemala. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches y a todos quienes nos han acompañado esta noche. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva.